esta charla acerca de iluminación, conceptos generales. Eh, bueno, queremos compartir. Si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda para arrancar, si no, de una vez le damos de una vez en concepto. Entonces, a todos bienvenidos. Listo, aquí ya estamos compartiendo entonces la pantalla. Bueno, mi nombre es Andrés Moreno, yo soy ejecutivo de cuenta de la compañía Silvania. Creo que ustedes muchos la han conocido y la han visto en los procesos de iluminación. Una compañía que lleva más de 100 años en el mercado. Básicamente nosotros lo que hacemos es, dirían por ahí, vender productos, pero no, yo creo que más de uno se va a sorprender cuando le digo que lo que Silvania menos quiere es vender productos. Silvania lo que le gusta es no vender productos. Silvania lo que le gusta es acompañar a todos nuestros clientes para el manejo de soluciones de iluminación. Es lo que básicamente nosotros como compañía queremos hacerlo y es dar realmente ese poder de controlar la luz, es dar ese manejo de espacios donde la gente se sienta cómoda y lo hemos hecho a través de ese manejo de control de la luz. Entonces, básicamente a las personas les decimos que a Silvania no le gusta vender productos, le gusta vender soluciones de iluminación. Nosotros estamos ubicados, básicamente aquí estamos viendo el mapa, estamos ubicados aquí en Colombia, nuestras oficinas están en Bogotá, pero nuestra casa matriz y todo lo que nosotros hemos desarrollado en Colombia viene de China. Básicamente casi que el 99% de nuestros productos vienen de China. Ese 1% de productos que vendemos son productos que nosotros remanufacturamos, pero igual traemos productos todo de China. Nuestra casa matriz y todo lo que son los laboratorios de desarrollo y tecnología lo hacemos directamente desde China. Básicamente, yo creo que hace un tiempo la gran mayoría escuchábamos que todo lo chino era malo. Cuando hablaban de productos de chino era malo. Pues le puedo decir que todo lo que nosotros vendemos, hasta la marca ahora, todos es de China. La misma compañía que tal vez fabrica acá, o la misma fábrica que nosotros tenemos acá, aquí en China básicamente, hace un producto de muy buena calidad cuando nosotros le pagamos muy bien. Cuando la compañía quiere ir ahí, a alguien más le quiere comprar, en vez de decirle, "Oiga, le vendo el precio correcto, el precio en el cual el producto es catalogado con buenas especificaciones, se lo vende mucho más barato físicamente o estructuralmente puede ser muy parecido, pero de condiciones irregulares o condiciones bastante malas. Pero en este caso, Silvania solamente presta su marca para hacer los productos de la mejor calidad. Nosotros estamos desarrollando ahora, o ya hace un buen tiempo, todo el tema del manejo de proyectos. Todo lo que usted tenga para manejar de proyectos, de iluminaciones, bodegas, todas áreas, estamos nosotros desarrollados a crear y apoyar a todos nuestros constructores, a todos nuestros especialistas en este tipo de proyectos. También tenemos productos especializados para aquellas áreas, como son áreas clasificadas o de industria pesada. Una de las características o las debilidades que pueden tener los productos LED es el manejo a altas temperaturas. Aquellos donde tenemos, aquí como lo estamos viendo en la diapositiva, como es en la metalurgia, en la acumulación en la parte donde se acumulan gases, en la parte donde tenemos almacenamiento de productos como el maíz, donde tenemos partículas muy volátiles. Esto hace que los productos le tengan una deficiencia o un uso incorrecto. Nosotros hemos desarrollado, o el mismo mercado lo ha exigido, y es tener productos en áreas clasificadas. También la parte de alumbrado público le hemos desarrollado y vamos consecuentemente a todo lo que el mercado necesita. Son productos realmente con certificaciones RETILAB y con garantías y respaldos como es la marca. Aparte de eso, nosotros tenemos producto para entrega inmediata inclusive. Y sin despreciar, yo creo que en unas charlas más adelante nosotros estaremos dando estas comunicaciones web. Las siguientes charlas más adelante serían sobre energía solar e iluminación solar para que también se vayan programando. Y también estamos acompañando a todos nuestros especialistas en esta nueva área del manejo de la energía solar. Y sin dejar a un lado todo el tema del manejo también de los productos decorativos, todo el tema de los productos para el hogar y aquellas áreas donde nosotros queremos cambiar el ambiente.
Nosotros como compañía, básicamente la quiero dar una vueltica rápido por nuestro portafolio. Tenemos la línea de bombillos, como la línea Toledo, que nosotros hemos llamado para el hogar, la línea también de Toledo Profesional, que son productos de alta especificación, tubos T5 y tubos T8 en LED, la línea Toledo Decorativo, con aquellos productos para ambientes especiales, la línea residencial, con apliques, balas, plafones, spot, la línea también comercial, con los plafones de alta eficiencia o alta especificación, las balas también de alta especificación. Para la parte de la industria, tenemos nuestras high bay, cuadradas, rectangulares, para estaciones de servicio, toda la parte de la línea de lámparas herméticas, nuestra línea de emergencia, nuestra línea de explosion proof, que es la línea que les digo que es la que funciona para áreas clasificadas o espacios de altas temperaturas. Tenemos nuestra línea de street light o de alumbrado público, la línea también de arquitectura o de decoración, y también tenemos la línea de decoración o color y nuestra línea solar. Bueno, vamos a empezar ya con el tema de los manejos de conceptos, como el tema de la capacitación del día de hoy. Se refiere a todo el tema de conceptos básicos de iluminación. Básicamente vamos a ver lo que es la luz y sus características, concepto, color, temperatura, color, reproducción de color, variables luminotécnicas, flujo, intensidad, luminancia, perdón, iluminancia, luminancia, medición, fuentes luminosas, bombillas iluminarias y cálculos bases, métodos de los lúmenes y calculadora de los luces. Listo. Las luces, sus características. Nosotros sabemos, y para aquellos técnicos y especialistas que tenemos en este momento conectados, que la luz se mueve a través de la energía. Y la energía, en este caso, se produce a través del manejo o el movimiento de los fotones. Aquí tenemos un concepto muy claro, como es el manejo de la energía. Y en este caso vemos que la velocidad de la luz es bastante rapidísima, 300 kilómetros por segundo. Muchas veces nosotros estamos, al momento de encender un switch o un interruptor, vemos que es muy rápido lo que es ese manejo de la energía y se mueve a través de un espectro electromagnético. Pero en este espectro electromagnético se mueven muchos tipos de ondas. Dentro de unas de esas es la luz. Nosotros vemos acá como son, por ejemplo, los rayos gamma, hacen parte de este espectro electromagnético de esta onda. Los rayos X, utilizados solamente en la parte de la ciencia, también para el tema de radiografías. La luz ultravioleta, que en los últimos años, cuando se inició el tema de la pandemia, la luz ultravioleta nos sirvió o funcionó muy bien para matar o eliminar todo lo que era concerniente al tema de los ácaros, bacterias, inclusive del coronavirus. Esta luz ultravioleta se utilizó muchísimo para el manejo de todos estos manejos de bacterias y nosotros utilizamos nuestros productos para ese tipo de desinfección. Dentro de ese espectro, la única onda que podemos ver es la luz visible. También tenemos los rayos infrarrojos, la parte de la luz microonda o la parte de radio y televisión. Dentro de este aspecto electromagnético, los únicos que podemos visualizar es los colores. Y aquí venimos con una pregunta muy importante, de pronto para que ustedes la tengan ahí, es ¿de qué color es la luz del sol? Muchas veces nosotros vemos la luz del sol y como siempre vemos el sol, lo vemos de luz amarilla o de luz cálida. Básicamente, eso es, digamos, que nosotros lo que nuestros ojos perciben al momento de nosotros ver el sol. Pero la luz del sol, en este caso, nosotros podemos confirmar o podemos decir que la luz del sol es de luz blanca. Pero muchos van a decir, oiga, ¿cómo así que la luz del sol es blanca si nosotros lo vemos es amarillo, es cálida? Básicamente, un punto muy importante cuando nosotros podemos decir que la luz del sol es blanca es cuando vemos este efecto en la naturaleza y es cuando vemos básicamente que está lloviendo y haciendo sol, vemos que aparece el arco iris. Y no es necesariamente que al final del arco iris encontremos la olla con los elementos de oro, con las monedas de oro. Básicamente es cuando está lloviendo, aparece esta figura de un prisma, que sería en este caso el agua con sus gotas, y hace que aparezca la descomposición de la luz, y esa descomposición de la luz vemos todos los colores que nos produce el arco iris. Por eso nosotros podemos decir que la luz del sol es blanca.
No es que sea totalmente blanca, es una luz día tipo 4000 grados Kelvin. Y al momento de esa descomposición, lo que hacemos es ver los colores. Eso es importante para el manejo de todos los sistemas de iluminación. Cuando básicamente la luz del sol llega a estos elementos, como en este caso estamos viendo aquí una fruta, hay una absorción de esa información y es reflejada a nuestros ojos. Lo que nosotros miramos, esos tipos de onda y lo que podemos percibir. A diferencia de muchos seres vivos, nosotros como seres humanos podemos ser sensibles y determinar y ver los colores como es el azul, el rojo y el verde. Podemos recibir esos colores, básicamente podemos recibir o percibir los colores. Muchos animales, en el caso, por ejemplo, los perritos, solamente detectan blancos y grises, no detectan los colores. La suma de todos estos colores, o estos tres colores, básicamente nos forman la luz blanca, que es la que tenemos aquí en el centro. Tenemos el azul, el verde, el rojo, y la mezcla, cada vez que empezamos a mezclar más colores, nosotros ¿Miércoles? estamos jugando con esas mezclas e Después del iluminación de mediodía. colores. ¿Actividad después del mediodía? Tenemos, por favor, un micrófono abierto. ¿Te Si vuelves tienen ahí lo mismo? cerramos, por favor. Gracias. Ya lo apagué, qué pena contigo. No te preocupes, si tienen preguntas, igual nos las van dejando en el chat y al final las respondemos rápidamente. Dejamos una sesión de preguntas de unos 10 minutos para responder esas preguntas. Entonces, tenemos básicamente la absorción de color. También es otro importante, es el manejo de la luz en espacios donde tenemos ambientes oscuros como paredes, pisos, alfombras de color oscuro, tenemos absorción de la luz, es decir, no tenemos una buena distribución de la luz y tendríamos que en algún momento tener más iluminación. Como también si tenemos más espacios como cristales, vidrios, tenemos algo que se llama una reflexión de la luz, es decir, podemos iluminar con menos productos ciertos tipos de lugares. ¿Dónde vemos, por ejemplo, ese tipo de reflexión? En los centros comerciales. Vemos pisos muy brillantes y la gran mayoría de almacenes en los centros comerciales utilizan muchos cristales. Entonces, la iluminación en un centro comercial es muy baja, realmente es muy poca por todo el tema de manejo de la luz. Y básicamente el otro, en el caso de la refracción, tenemos manejos también de los mismos cristales, tenemos distribución de la luz por diferentes áreas, ¿cierto? Ahí es cuando vamos a hacer un diseño de iluminación, tenemos que mirar qué tipos de ambientes vamos a iluminar. Otro punto importante es el manejo de la temperatura del color. Muchas veces nosotros hemos visto los temas o los colores de luz. Tenemos luz cálida y luz blanca, que son los que la gran mayoría de nosotros podemos especificar o podemos visualizar. Hace muy buen tiempo, el señor Kelvin inventó o tomó una barra de hierro, le puso calor en uno de sus extremos y a medida que la barra se calentaba y se iba distribuyendo, aquí esta parte estaba más caliente y a medida que el calor se iba alejando, la barra se iba enfriando. Y es decir, que la parte más lejana de la barra iba a estar fría. A eso se le llamó una escala de temperatura y se maneja en grados Kelvin, donde nosotros podemos visualizar ese tipo de iluminación. Entonces vemos que la parte más amarilla o más cálida está en el punto de los 1000 grados Kelvin y cuando la onda empieza a alejarse o la barra en su momento que el señor Kelvin estableció, se iba enfriando, iba subiendo la barra y se iba alejando. Entonces teníamos aquí los colores de luz cálida. En esta parte tenemos la luz día, que es donde se establece la luz del sol, y tenemos la luz fría, ¿cierto? Que es donde la gran mayoría que tenemos en los productos de iluminación. De acuerdo a este tipo de colores o estos tipos de iluminación, nosotros podemos enfocarnos en dónde nosotros queremos utilizarlos, dónde queremos emplear la luz de la mejor manera. Tenemos la luz cálida, esa que se ubica aquí en la parte, para aquellos espacios de sensación y confort. ¿Dónde tenemos espacios de sensación y confort? Como lo vemos en las imágenes, en nuestras habitaciones, en nuestros sitios de descanso. Ahí es recomendable la luz cálida, realmente son lugares donde nosotros llegamos a descansar, a dormir, realmente necesitamos una relajación. ¿Dónde más? En la sala, en los comedores. Ahí es recomendable la luz cálida, una luz entre los 2800 y 3000 grados Kelvin. Es importante para qué? Para el manejo de sensación
y de espacios donde nosotros podemos realmente llegar a descansar y tener un ambiente realmente de confort. La luz neutra es aquella que se establece aquí en esta parte, aquí en este segmento, entre los 3.800 y 4.000 a 5.000 grados Kelvin, ideal para donde zonas de tareas, por ejemplo, las bibliotecas, los colegios se mueven mucho en este tipo de color de luz, que es el ideal para todo tipo de ambientes. En este caso, nosotros lo aconsejamos para las oficinas y zonas de tareas o zonas de estudio. Y la última característica, el último color de la luz, es la luz fría. Aquella es que se mueve los 5.000 grados Kelvin en adelante. ¿Para dónde? Para ambientes dinámicos, comercio e industria. También, ¿qué pasa? Y les pongo a ustedes este mismo ejemplo y les pregunto, cuando nos comemos un rico y delicioso almuerzo, tipo 1:30 de la tarde, y llegamos, terminamos nuestro almuerzo, nos da un tipo de cansancio, nos da somnolencia, nos da sueño. ¿Qué pasaría si yo en una oficina le pongo luz cálida a esas personas que acaban de almorzar? Pues básicamente las personas van a quedar dormidas, van a quedar foqueadas, como diría por ahí el término, y van a quedar realmente descansando y no van a producir. La luz fría o la luz de esos 6.000 o 5.000 grados Kelvin en adelante nos genera esos ambientes dinámicos en la industria, el comercio, nos mantiene la gente activa realmente en ambientes muy dinámicos, muy de movimiento. Entonces es importante cuando nosotros queramos hacer ese tipo de iluminación, mirar qué tipos de lugares vamos a hacer y así vamos a ver qué tipos de elementos de color de luz vamos a utilizar. Otro punto muy importante cuando nosotros queremos diseñar o mantener unos buenos conceptos de iluminación es el IRC o el índice de reproducción de color. Esto lo obtenemos y básicamente es una medición que hacemos cuando comparamos los productos de iluminación con la luz del sol a mediodía. Se mide entre 0 a 100, donde 100 básicamente es un producto de alto desempeño o de alta reproducción de cromática. ¿Qué nos quiere decir eso? Como vemos aquí la niña con los paquetes, vemos cuando IRC 50 o IRC 70, 80 o 90, básicamente nos muestra los colores de la luz excelentemente. Cuando nosotros queremos, o dependiendo de lo que queremos iluminar, si manejamos color, cuando manejamos y queremos desempeñar el color, como por ejemplo algún tipo de boutique, donde vendan ropa, donde vendan joyas, donde vendan autos, donde realmente el color es importante, debemos nosotros manejar productos que tengan un IRC entre 90 y 100%. Básicamente los productos que más utilizaban esa reproducción de color bastante alto eran los incandescentes. Esos eran los que tenían mejor desempeño de la luz y la parte de los halógenos. La gran mayoría han funcionado, pero no como estas dos características o estos dos productos que ya están saliendo del mercado. Entonces, son una reproducción de color bastante alto, utilizado en donde, en exposiciones, talleres de pintura, tiendas de ropa, boutiques, donde vendan joyerías, donde vendan automóviles. Ahí es importante el manejo del color. En un IRC entre el 80 y el 90, en donde en la oficina, la industria, el comercio, en las oficinas la gente va a trabajar, básicamente no tienen a utilizar o a mostrar sus mejores prendas, sus mejores colores. En la industria, en la fabricación tampoco es importante, donde fabriquen alimentos no es importante. Y en el comercio, obviamente dependiendo del comercio, por ejemplo, manejo de electrodomésticos, no es importante el color, es importante que tengan una buena iluminación, pero no el color. Y un IRC bastante bajo, donde lo vemos en la parte de alumbrado público. Ahí realmente no es importante el color, es importante, como diría un ingeniero que lo mencionaba, era verle la cara al ladrón, ver la situación oscura de la noche para que nos dé esa paz y la tranquilidad. También la parte de iluminación exterior o iluminación de emergencia. Ahí es importante solamente tener un buen grado de iluminación. También tenemos unas variables luminotécnicas que son importantes en el manejo de la iluminación, que es importante nosotros poder controlar esos productos y saber con qué nos vamos a comparar. Hay marcas, hay muchas marcas. Por estadísticas, yo llevo en Silvania 12 años. Cuando yo inicié en la compañía hace 12 años, importando productos en Colombia, existíamos casi unas 30, 40 compañías, máximo unas 50. Al día de hoy, casi entre unas 500 y 600 compañías importando productos de iluminación. Es donde nosotros empezamos a mirar es qué características se hacen valiosas en los productos.
En este caso, para nosotros como marca, es importante y fundamental dar una información correcta de nuestros productos. Y uno de ellos es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la cantidad de luz que emite la fuente. En este caso, se mide en lumen, ¿cierto? Es importante y esa es la cantidad de luz que emite el producto. Entonces, bien sea en cualquier ángulo, 360 grados, o eso se llama flujo luminoso, ¿cierto? Y se tiene estimado que más o menos por un vatio me da 100 lumens. Ese es como el ideal y la medida en el cual muchos productos entramos a compararlos. Y otro punto importante se llama intensidad luminosa. Flujo luminoso en un ángulo de 360 grados, básicamente una apertura bastante grande, y la intensidad luminosa cuando tenemos ángulos cerrados, en este caso para los reflectores o para, las lámparas de alumbrado público. ¿Listo? Entonces, eso se llama intensidad luminosa y se mide en candelas. Otro punto importante donde nosotros entramos a comparar los productos y ya más que todo para los diseños de iluminación, se llama iluminancia. Y la iluminancia es toda esta cantidad de luz que produce la lámpara o la luminaria sobre un área de trabajo. Eso se llama iluminancia. Y se mide en luxes. Hay un aparato que se llama luxómetro que entramos a medir y dependiendo el área o la función lo que yo voy a realizar en esa área de trabajo, es importante tener cierta cantidad de iluminación en esa área de trabajo. No es lo mismo una persona que está todo el día sentada a 80 centímetros o el médico que está en una sala de cirugía que necesita muy buena iluminación o aquella persona que está de pie tal vez trabajando en un almacén de cadena o en una panadería. Entonces, dependiendo de la actividad que uno quiera realizar, es importante esa iluminación en el piso. Un pasillo, una bodega, un área general, una bodega, unas escaleras, dependiendo, es importante la cantidad de iluminación que llega a esa área de trabajo. Y otra de las características es la luminancia. La luminancia se mide sobre candela sobre metro cuadrado y es la cantidad de luz que nosotros percibimos o que tenemos en percepción para nuestros ojos. Si tenemos en algunos casos mucha iluminación, podemos tener cansancio visual o podemos tener migraña, podemos tener dolor de cabeza. En el caso también de que tengamos muy baja iluminación o muy bajo flujo, nuestros ojos también se van a cansar y al cabo del tiempo, 1, 2, 3 o 4 años, vamos a tener que utilizar lentes. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se cansaron por ese manejo muy poco de la iluminación. Por eso es importante tener ese control de estas variables que sí son importantes nosotros poderlas distribuir. Aquí vemos unas características o unos valores aproximados de los flujos luminosos. Tenemos la vela de cera, la lámpara incandescente, la lámpara fluorescente. Bueno, esas eran mediciones que se estaban haciendo. Básicamente estos productos que tenemos acá en esta línea roja que estoy trazando, todos estos productos ya salieron del mercado. Ya prácticamente los únicos que quedan son las lámparas fluorescentes, que se estima más o menos que dentro de un año y medio ya se prohíba la venta de estas referencias. De eso ya quedarán todas prohibidas y los únicos que nos quedarían para funcionar son las lámparas de LED. Y aquí vemos cómo la potencia, digamos, en el caso de una lámpara LED de 5 vatios, nos da 250 lumens. Es una medición estándar, tipo muy promedio, aunque ya tenemos productos de más alta de especificación o de alta potencia. También otro importante es la intensidad luminosa y lo medimos a través de las curvas fotométricas. Esto lo hacemos para el desarrollo de los diseños de iluminación, cuando queremos iluminar una bodega, cuando queremos iluminar la calle, dependiendo del producto y del área de iluminación, utilizamos esta información. Hay productos que tienen curvas asimétricas, perdón, curvas simétricas o curvas asimétricas y dependiendo de eso tenemos un ángulo de apertura mayor para iluminar, por ejemplo, un paso peatonal o tenemos para iluminar vías de doble carril. Dependiendo del producto, nosotros podemos utilizar esta información que es un poco más clara para esos diseños de iluminación. También tenemos un punto muy importante, son los ángulos de apertura. Dependiendo si yo quiero iluminar, por ejemplo, tenemos ángulos asimétricos, haz abierto, haz intenso, haz cerrado o haz amplio. Por ejemplo, en algunos casos, en algunos escenarios deportivos, utilizamos el ángulo cerrado para poder generar esos tipos de iluminación de alta definición. Cuando nosotros estamos viendo esos partidos de televisión o esos partidos de fútbol en la televisión, vemos que en la cancha se ve totalmente verde y no vemos ningún tipo de sombra. Es porque cada
ángulo, o cada luminaria tiene un ángulo cerrado. O en el caso ya de alumbrado público, por ejemplo, las canchas que tenemos nosotros en nuestros barrios, los polideportivos, o en el caso también de alumbrado público como es el asimétrico. Dependiendo de lo que yo quiera iluminar, así mismo puedo utilizar dependiendo de ese ángulo de iluminación o ese ángulo de apertura para tener mejor distribución de la luz. Y aquí vemos estos ejemplos. Entonces tenemos básicamente una bombilla que nos alumbraba casi 360 grados y asimismo teníamos ángulos de apertura de 120 grados, 45 grados o 25 grados. Eso nos da para el manejo de la iluminación y saber cuántas luminarias tengo que iluminar para tener en ciertas áreas. Por ejemplo, en este ejemplo, en esta parte, perdón, que estamos acá, tenemos 3 luminarias, pero vemos que la concentración de la iluminación solamente está aquí en el centro y se da por la suma de las 3 luminarias, es decir, cuando se mezclan los 3 tipos de luz. O en este caso, ya para esta referencia o para este ejemplo, tenemos que los ángulos están mucho más arriba. Entonces, dependiendo de la actividad o lo que yo quiera iluminar, establezco el ángulo de apertura y la luminaria a utilizar para que sea más eficiente en el piso, donde realmente debemos utilizarla, que es en el área también de trabajo. La iluminancia, como les decía, se mide a través de un aparato que se llama luxómetro. Y ese luxómetro nos muestra las características mínimas de iluminación. Por ejemplo, aquí hay unas áreas donde nosotros tenemos que tener unos mínimos de iluminación, unos medios y unos máximos. ¿Esto quién nos lo da? Esto nos lo da Retilab. Retilab es el reglamento técnico de alumbrado, de iluminación y alumbrado público. Es el reglamento que nos regula a todos los comercializadores de productos de iluminación en Colombia. Y dependiendo del área, yo tengo que colocar cierto tipo de iluminación. Por ejemplo, áreas de circulación o corredores. Tiene que tener un mínimo de 50 luxes y un máximo de 50 luxes. Es importante. Por ejemplo, otro, vestidores y baños, 100, 150 y 200 luxes. En talleres de ensamble, trabajo pesado, montaje y maquinaria pesada. Mínimo 200 luxes, medio 300 y máximo 500. Por ejemplo, aquí vemos una parte bastante característica como sea trabajo muy fino o ensamble de instrumentos. Tienen que tener un mínimo de 1000 luxes, un medio de 1500 luxes y un máximo de 2000 luxes. Entonces, dependiendo del área de trabajo, yo tengo que utilizar ciertos productos que me den esos mínimos de iluminación exigidos por Retilab. ¿Listo? Y aquí vemos pues más ejemplos para poder trabajar. ¿Listo? La luminancia también se mide a través de este aparato que nos da la parte de las candelas sobre metro cuadrado. Esta es la percepción que tenemos en nuestro ojo para no tener cansancio visual, para no tener básicamente migrañas. Nosotros lo que hacemos es tratar de asimilar esta maquinita a lo que percibe nuestro ojo para no generar todo ese tipo de cansancio al momento de usar los productos. ¿Qué es la eficacia luminosa? La eficacia luminosa es la cantidad de vatios que consume el producto y nos produce cierta cantidad de luz, ¿cierto? O cierta cantidad de lúmenes. Básicamente cuando la luz entra o la energía entra a cierto aparato electrónico o eléctrico, él produce cierta cantidad de luz visible y el resto tenemos pérdidas por radiaciones de calor y, pérdidas por radiaciones invisibles, que son luces que se escapan en un techo y terminan iluminando los techos de las paredes, o pérdidas por iluminación de calor donde entonces nosotros entramos a mirar donde es mejor y más rentable tener que toda la luz, toda la energía que entre se vaya para la luz visible y no tengamos pérdidas por ninguna de estas dos situaciones. Hay algo que nos da esas características y estas mediciones como es la uniformidad, y es que cuando hacemos el diseño de iluminación, nosotros podemos enfocarnos que el diseño nos va a mostrar ciertos tipos de espacios, estos punticos negros que estamos viendo acá, y es pérdida de la iluminación, pero pues a la percepción de nuestro ojo no es tan grave, ¿cierto? Lo más ideal es que tengamos concentraciones y una mejor distribución de la luz en toda área, en este caso tenemos un pasillo, ¿listo? Otro punto importante es el deslumbramiento. ¿Qué es el deslumbramiento? Básicamente son aquellos espacios donde nosotros ubicamos un producto, vemos el producto directamente a los ojos, bajamos la mirada y terminamos viendo lucecitas o una visión borrosa. Esto se llama deslumbramiento y nos quiere indicar que el producto tiene una mayor potencia, que está ubicado en una mayor potencia, que está a una altura que no corresponde, ¿cierto? Es decir, podemos estar sobreiluminados y en una industria o en un comercio es importante tener buenas características o condiciones de la luz.
Dentro de la historia de productos tenemos lo que eran los bombillos incandescentes. Estos ya salieron hace rato del mercado porque de lo que consumían o de lo que, sí, de lo que consumían, casi que de ese 100% que ellos estaban consumiendo de energía, básicamente utilizaban el 20% solamente para iluminar y el 80% era para, o el 85% con acá, era para consumir calor. Teníamos el 85% de pérdidas. Ese era un producto que ya la gran mayoría de los productos salieron del mercado. Si usted los encuentra en algún lado, es el propio producto. Está ingresando de contrabando y no es de la mejor manera poderlo comercializar. Tenemos la parte de halógenas que ya están saliendo, quedan muy poquitos productos como las cápsulas, pero pues estos productos ya también salieron por manejo. Realmente sí tenían una mejor duración con respecto al incandescente. El incandescente duraba 1000 horas, esos ecológenos duraban 2000 a 5000 horas, pero pues ya también salieron de manejo porque son más mayor consumo de energía o productos por retilato. Entramos a mirar las bombillas de descarga. En este caso tenemos las fluorescentes que contienen mercurio dentro de su interior y aquí en la parte de los pines tenían un par de filamentos que le colocábamos energía y por ese contacto de la energía con el mercurio producían la luz a través de la fluorescencia. Normalmente y comúnmente encontramos estos productos que nosotros y la gran mayoría llamamos ahorradores. ¿Listo? Estos ya tampoco se pueden vender, son productos de alta presión de mercurio y los halógenos metílicos que tienen muchos consumos de energía para el tema de iluminación. Estos ya también salieron del mercado, que son los bombillos de sodio de baja presión, de sodio de alta presión, utilizados en el tema de alumbrado público y las bombillas de inducción muchísimo más. Y entramos a mirar una característica y un producto como son los LED. La gran mayoría ya tenemos y sabemos que hemos usado los LED, pero pues les dejo aquí la pregunta si saben qué significa la palabra LED. LED significa Lighting Emitting Diodo. Uy, esa vaina con qué se come. Pues resulta que se llama diodo emisor de luz. Y los diodos son estos punticos amarillos que ustedes logran ver en los productos, ¿cierto? En los reflectores, en algunas especificaciones. Y en este caso aquí tenemos el de la derecha, este es un Surface Mounted Device, ¿cierto? Que es la mejor especificación para poder desarrollar los LED. O la parte del COP, que fueron los primeros LED que empezaron a llegar en el mercado, que parecían una yemita de huevo. Básicamente, el LED es un producto muy viejo. Hacia el año de 1950 fue inventado, inclusive cuando ustedes lograban ver esos controles remotos que teníamos al comienzo de nuestra época, para el año 1990, que ya aparecían los controles remotos, tenían un bombillito rojo. Esos bombillitos LED, esos bombillitos rojos son LED, pero de LED de baja especificación, de baja rendimiento, y lo que hicieron fue la tecnología aumentar esa especificación y que fueran productos de mayor manejo de energía y de iluminación. Dentro de las características también tenemos los tipos de bulbo, los tipos de la forma perdón, se me adelantó, los tipos de bulbo, ¿cierto? Tubulares, ovoides, también los tipos de roscas o de bases, T5, T8 con los fluorescentes. En el caso de los bombillos, la rosca tradicional se llama la rosca E27. La rosca E40 es una rosca un poco más grande, la E14 es una rosca más pequeña. En el caso de los bombillos también tenemos una que se llama los bombillos GU10, que son aquellos bombillos que se pueden conectar directamente a la corriente sin ningún tipo de transformador. Y también tenemos los bombillos GU5.3, que son bombillos que necesitan un transformador o un balasto para poder funcionar. Y toda la parte ahora de los bombillos fluorescentes que necesitan un buen control del manejo de la energía. Tenemos LED rígidos, LED flexibles, ¿cierto? Aquí ya tenemos los punticos amarillos son los LED, los flexibles en las cintas LED. Lo utilizamos en donde en retrofit o cambio de productos, en este caso de luminarias, de bombillas, ¿cierto? O en este caso también de luminarias conformadas por unos o varios más módulos de LED. Y bien, aquí otra pregunta para cada uno de ustedes, para que cuando puedan me la respondan a través del chat. ¿Cuándo cambiamos un producto? La gran mayoría lo cambiamos en cierto tiempo. Y es que ese producto, la gran mayoría lo cambiamos es cuando se nos funde, cuando el producto deja de funcionar. Y es una falla que cometemos la gran mayoría de las personas, pero en la industria y en el caso de ustedes como especialistas no pueden permitir eso que los clientes lo hagan. El producto debemos cambiarlo cuando completa su 70% de vida útil.
Cuando el producto lo instalamos por primera vez, arranca funcionando al 100% y a medida que pasa el tiempo, él va disminuyendo su flujo. Como cuando ustedes se levantaron esta mañana, 4 de la mañana, 5:30 de la mañana, a trabajar o hacer sus actividades, tenían mucha energía y mucha actividad para poder realizar. Y a medida que pasa el día, ustedes van perdiendo su fuerza. Y llegando tipo 10 o 12 o 1 de la noche, ya no tenemos nada de energía. Pero nosotros deberíamos de recargarnos o tener un cambio al 70% de su vida útil. Ahí es importante cambiarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a generar en las personas un cansancio visual, vamos a generar que las personas se pierdan su visual y al cabo del tiempo tengan que utilizar lentes. ¿Quién verifica esta información? Las personas que tengan el trabajo, o en este caso los de seguridad industrial, las ARL, ¿cierto? Por eso es importante que cuando tengamos instalación empezamos a medir la cantidad de flujos que nos da la luminaria, que debe ser al 100%, y a medida que avanza va perdiendo ese flujo. Es importante tenerlo y saber que cuando completa ese 70% de vida útil o su flujo ha caído muchísimo, debemos de cambiarlo. No debemos de botar la luminaria, sino lo que hacemos es ubicarla en un espacio de menor concentración o de menor uso. Aquí ya tenemos las partes de las luminarias y las partes de los bombillos. Y bueno, vamos a ver el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. En el caso de los bombillos, hemos visto flujo luminoso, importante para saber la cantidad de luz que emite, intensidad, el color de la temperatura, el índice de reflexión de color. Vemos la alimentación, que la gran mayoría de Colombia son 120 voltios en los hogares. En la industria va desde los 100 hasta los 240 o 277 voltios. El consumo es la cantidad de energía que utiliza el bombillo para poder iluminar. Y tenemos características, como yo les dije, por cada vatio nos da cierta cantidad de iluminación. La vida útil se mide en horas, un promedio de 3 a 4 horas de vida de uso. Estamos hablando de 1.000 horas por año para un producto. Es decir, que si hablamos que un producto dura 15.000 horas, estamos hablando de un promedio de uso de vida de 12, 13, 14, máximo hasta 15 años de vida útil. ¿Listo? En el caso de los bulbos hablamos de los tipos de bulbo, los tipos de casquillo y el grado IP. Este grado IP es un índice de protección, que es un producto para interiores o para exteriores. Ya en la parte de las luminarias, o aquellos productos que tienen cuerpo o chasis, vemos o incorporamos información como fue el ángulo de apertura para hacer los diseños de iluminación, como son el factor de potencia, que es la cantidad de energía que se desperdicia por temperatura o por manejo de temperatura. También tenemos la línea o la frecuencia de armónicos, y es que muchos productos de estos, al estar concentrados en un solo lugar, generan mucha distorsión. La atenuación o dimerización. Todos los productos se pueden dimerizar, pero no todos deberíamos dimerizarlos. Solamente aquellos que están acondicionados para poder controlar ese manejo o flujo de la iluminación. Atenuación o dimerización. ¿Listo? Tenemos el desempeño, lo mismo, volumen de vatio por vatios, vida útil, el montaje si es incrustar, sobreponer, colgar, el grado IP o índice de protección, que es es un índice acondicionado para aquellos productos que van desde 0,0, ¿sí? Básicamente este se va desde 0,0, y la gran mayoría de productos que encontramos en la calle son IP65. ¿Qué quiere decir eso? Que esos productos que digan IP65 se pueden utilizar tanto en interiores como exteriores. Disculpe, parece que Andrés tuvo un problemita con la conexión, entonces denme un segundo, por favor.